En este video les quiero contar cuáles son las bases de la biodecodificación, cuáles son sus fundamentos para que lo tengan en cuenta a la hora de empezar a sanar sus enfermedades, síntomas o dolencias. Primero quiero empezar por contarles que no solo lo vamos a usar para síntomas, enfermedades y dolencias, sino que también se puede aplicar esta misma técnica a patrones que repetimos en nuestra vida, a todo aquello que estemos manifestando hoy que no nos sienta cómodo y que queremos transformarlo. Pero es importante saber usar la técnica para poder hacerlo correctamente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos mecanismos del inconsciente van a tener que ver con su necesidad de protegernos, su necesidad de proporcionarnos la supervivencia. Entonces, recordar que el inconsciente lo que más quiere es nuestra supervivencia. Y aquí quizás se están preguntando, bueno, pero entonces ¿por qué aparecen enfermedades que nos pueden sacar la vida? Y eso tiene que ver, recordemos siempre que el inconsciente no es consciente. El inconsciente no tiene la capacidad de discernir, no tiene la capacidad de decir esto me favorece o esto no, esto es positivo o negativo, esto es bueno o malo. No hace esa distinción, sino que es una mente más primitiva, una mente que no tiene esta capacidad de decidir por nosotros, sino que responde a programas. Programas a los que responde sin conciencia, desde el inconsciente, siendo el inconsciente mismo. Lo que sucede es entonces que en esta intención de protegernos es que desarrolla esta enfermedad, síntoma o dolencia. Vayamos al ejemplo más sencillo. Cuando nos duele algo, por ejemplo, nos cortamos y nos duele, ese dolor cumple la función de que inmovilicemos la zona, que no la movamos, para que se regenere lo antes posible. Entonces está cumpliendo una función, ¿no? De esto se trata la biodecodificación, de esta necesidad del inconsciente de protegernos y garantizar nuestra supervivencia. ¿Cuándo empieza este mecanismo de defensa y de protegernos? Cuando frente a una situación determinada, la interpretamos nosotros de forma subjetiva y de forma tal que nos genera un desequilibrio emocional, una incomodidad emocional que no podemos gestionar, que nos sobrepasa, que no sabemos qué hacer. Entonces ahí es que aparece este mecanismo del inconsciente de buscar protegernos y entonces yo no sé cómo responder a esta situación de la forma en la que lo estoy interpretando y en el inconsciente me genera una enfermedad o un síntoma que supuestamente me permitiría responder a la interpretación que hago de esa situación. Puede sonar medio confuso, pero si van anotando el trayecto que les voy mencionando o van buscándolo en su ejemplo personal, seguramente se les haga más fácil. Vamos a profundizar de todas formas. Entonces, lo que sucede es que no es la responsabilidad de la situación que se genere mi enfermedad o no, sino que tiene que ver con mi interpretación de esa situación. Y esto lo podemos identificar con ejemplos muy claros, como por ejemplo diciendo, bueno, frente a esta situación, yo no pude generar aceptación. No pude aceptar e integrar esta situación a mi vida, por ejemplo, pero otra persona frente a esta misma situación sí podría aceptarla e incluso darla de forma natural. Entonces esta otra persona quizás no desarrollaba una enfermedad o un síntoma porque la interpretó de otra forma. En cambio yo la interpreté de una determinada forma que me desbordó, que me generó una incomodidad emocional que no pude gestionar y por lo tanto vino al rescate mi inconsciente generándome este síntoma o esta enfermedad. Entonces lo que busca este inconsciente es la supervivencia y es el generarnos esta protección, es hacernos un favor. Por lo tanto, esto se lo recuerdo porque todo aquello que no implique que el inconsciente nos está haciendo un favor, que nos está defendiendo, que está usando una estrategia para cuidarnos, entonces no lo podemos trabajar con la biodecodificación. Por ejemplo, yo no puedo trabajar con biodecodificación porque mi color de piel es determinado o porque tengo determinado color de ojos. No puedo trabajar con la biodecodificación la celulitis, por ejemplo, porque ahí no hay ninguna estrategia del inconsciente para protegernos. No hay una estrategia del inconsciente diciendo voy a generarte ese color de piel para protegerte. No, no se trata de eso. No tenemos el color de ojos que tenemos por una estrategia inconsciente. No tenemos o dejamos de tener celulitis por una estrategia del inconsciente. No se trata de eso. Entonces,
todo aquello que sí responda a una estrategia del inconsciente, lo vamos a poder trabajar con biodecodificación. Todo aquello que no responda a una estrategia del inconsciente, no se puede trabajar con biodecodificación. ¿Sí? Ese es un punto muy importante a tener en cuenta porque muchas veces se hacen preguntas acerca de cuestiones que en realidad no pueden ser trabajadas desde la biodecodificación porque no está implicada una estrategia del inconsciente. Y acá pasamos a otro punto que es súper importante, que es que necesitamos conocer en profundidad la estructura de nuestro cuerpo y de las sustancias del cuerpo y conocer en profundidad las funciones del cuerpo y de las sustancias de nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque en base a la estructura y a la función es que yo puedo determinar qué está pasando, qué estrategia está usando el inconsciente y si es que existe una estrategia o no. Porque si yo no conozco la estructura del cuerpo o cómo funciona el cuerpo, tampoco voy a saber si de por medio está viendo una estrategia de defensa, de supervivencia o no la está viendo. Y esto se los recalco porque muchas veces también aparecen comentarios con interpretaciones que no son acertadas o no son del todo acertadas justamente porque está faltando conocimiento respecto a las estructuras y las funciones. Por eso te recomiendo que si estás atravesando una enfermedad, si estás teniendo algún síntoma, si estás repitiendo algún patrón, que te dediques a investigar sobre las estructuras del cuerpo involucradas en esa enfermedad y sobre las sustancias y las funciones de esas sustancias, de esas estructuras, para que puedas interpretar mejor qué es lo que te está pasando, cuál es la estrategia que está usando el inconsciente. Esa es la clave de la biodecodificación. Necesitamos, por lo tanto, si llega el caso en el que queremos acompañar nuestro tratamiento con un terapeuta, es súper importante conocer cuál es la formación de este profesional y qué es lo que nos puede ofrecer efectivamente. Pero nunca está de más hacer la indagación por nosotros mismos sobre las estructuras y las funciones de nuestro cuerpo. Otra cosa que quería mencionarles para que tengan en cuenta es que la biodecodificación, si bien es una terapia más moderna, que se escucha más hoy en día con respecto a la historia de la humanidad, la realidad es que hace muchísimos años que viene gestándose, hace muchísimos años que hay personas investigando e indagando más y más en profundidad para poder darnos los conocimientos que tenemos hoy y las interpretaciones y traducciones del inconsciente que vamos haciendo hoy. Por lo tanto, es una técnica, un tipo de terapia que se viene profundizando a lo largo del tiempo y que efectivamente cuando uno la aborda es que uno puede ver de qué forma sí tiene sentido con lo que le pasa o le ha pasado o le viene pasando a la persona y de qué forma sí se puede transformar esta enfermedad o síntoma. Es muy importante que tengamos en cuenta que a mayor claridad, entonces mayor es mi potencial de sanación. Cuanto más claro tenga cuál es mi diagnóstico, por eso es importante ir de la mano con la medicina tradicional, tener la certeza sobre cuál es el diagnóstico para poder interpretar con claridad qué es lo que me está pasando. Y frente a esta claridad es que puedo hacer una transformación total. Cuanto mayor sea la claridad, mayor va a ser mi sanación, mayor va a ser mi transformación. ¿Qué pasa cuando no encontramos el significado de nuestra enfermedad o síntoma reflejado en nuestra historia, en nosotros mismos? Entonces nos pueden decir que frente a esta enfermedad significa que pasó esto en el inconsciente, ¿no? Pasó esto en tu vida, en tu sistema emocional y decimos, bueno, no, pero yo no me siento identificado con esto. Dos cosas pueden estar pasando. Por un lado puede ser que la interpretación no sea la correcta y por eso les mencionaba que es súper importante conocer en profundidad la estructura y las funciones del cuerpo para poder tener claridad en cuanto a la traducción que hacemos del inconsciente. En segundo lugar, un diagnóstico claro. Si yo no tengo el diagnóstico claro, entonces la interpretación que puedo estar haciendo es incorrecta. Por eso muchas veces cuando alguien pregunta por alguna situación de poca claridad, por ejemplo, me duele la panza, que es súper amplio y que no podemos saber qué te está pasando realmente. Entonces, en lugar de dar una respuesta aproximada, siempre es mejor decir, bueno, chequear con el médico clínico, poder saber cuál es el diagnóstico preciso y a partir de ahí poder dar cuál es la traducción del inconsciente frente a esta enfermedad, síntoma o dolencia.
Por otro lado, es importante tener en cuenta que quizás esta interpretación que se te está dando, esta traducción del inconsciente que se te está ofreciendo, quizás sí sea la correcta, quizás sí frente a tu diagnóstico sea esa la interpretación, pero quizás no lo estás pudiendo ver. Por eso siempre es importante, en lo posible, si tenés las posibilidades económicas de hacerlo, sí acompañar tu tratamiento con un terapeuta que te pueda ir guiando. Porque el terapeuta, en el mejor de los casos, te va a aproximar, a guiar para que vayas encontrando de qué forma esta traducción sí tiene que ver con vos. Te puede ir guiando para encontrar qué tiene que ver este síntoma, esta enfermedad realmente con tu vida. Esta lectura que vos decís, bueno, no tiene que ver conmigo en realidad, la biodecodificación no funciona. Bueno, con un terapeuta seguramente, en el mejor de los casos y según su formación en particular, seguramente puedas ir acercándote a ver cómo sí efectivamente esa enfermedad o síntoma y esa traducción del inconsciente tienen que ver con vos. Y de esa forma, una vez que sí puedo ver algo, una vez que sí puedo notarlo y poner luz sobre eso, es a partir de ahí que puedo sanarlo. Si yo no me reconozco en esa enfermedad, en ese síntoma, no tengo la posibilidad de sanarlo. Una vez que sí la reconozco, es que sí puedo empezar a dar esos pasos para sanar. Espero que les haya servido este video, que lo tomen para su propia sanación, sea de síntomas, de enfermedades, de patrones que estén repitiendo en su vida, que se usa el mismo mecanismo y que lo puedan aprovechar para usarlo como base de todo el resto de los videos que tienen en el canal para aprovechar para su propia sanación. Les mando un beso y los veo en el próximo video.